Entonces, si desde las miradas construimos la realidad, y estas miradas son diversas, ¿no? La mirada masculina, la mirada femenina, las miradas de las poblaciones amazónicas, por ejemplo, en nuestro país, de la cultura quechua, la cultura aymara y de todas las culturas que existen en el mundo, son distintas y son válidas. Entonces, el criterio de verdad tan propio de la modernidad, que existe una verdad y que hay que adaptarse y aceptarla, se resiente, se quiebra, se resquebraja, ¿no? Y entonces el moderno, ¿no? Nos dice pues el Dios verdadero es este, el idioma desarrollado es aquel, la forma de organizar la sociedad más civilizada es aquella, etc. Y cuando dice aquella, aquel, etc., se refiere a su propia verdad. El moderno dice que el Dios verdadero es el que él cree. La forma civilizada de organizar la sociedad es la forma en la que está organizada su sociedad. El idioma más avanzado es el idioma que él habla. El arte más elaborado es el que él produce, ¿no? Entonces, la modernidad se construye mirándose al espejo. Y el resto, los que tienen miradas diferentes, los que tienen un Dios distinto, los que tienen un arte diverso, etc., son aplastados. Porque para que la modernidad pueda hacer creer que la verdad que ellos consideran es única, sea aceptada por los demás, pues tiene que ejercer el poder, la fuerza, la conquista, etc. Pero en la posmodernidad estamos viendo que se aceptan las diversas miradas y por tanto se aceptan diversas verdades, ¿sí? Y eso está ligado a una de las preguntas que ustedes han hecho. Varios han inquirido sobre lo mismo. La multiculturalidad, ¿no? Y entonces en la posmodernidad hay un proceso bien interesante. La modernidad es etnocéntrica, es decir, cree que lo perfecto es lo que uno ve en el espejo, ¿no? El europeo, que es el etnocéntrico, se ve al espejo y dice, esto es lo bello, esto es lo correcto, esto es lo civilizado, esto es lo desarrollado, esto es lo verdadero, ¿sí? E intenta imponer esa verdad en el resto del planeta. Pero en la posmodernidad se acepta que cada cultura tiene su propia manera de ver el mundo y esa propia manera de ver el mundo es válida y debemos tolerarla. Y a eso se le llama multiculturalidad. Pero luego se avanza más y se hace explícito el hecho de que la diferencia, algo también sobre lo que han preguntado, es un valor en sí mismo. Mientras que la modernidad cree que la homogeneidad es el valor. Entre más iguales seamos, mejor. Pero la posmodernidad cree que el valor es la diferencia. Entonces, al ver culturas diferentes, esas diferencias les permiten dialogar mutuamente y superarse espiritualmente ambas o cuantas fuesen las que están dialogando. Y solo se puede dialogar entre diferentes. No se puede dialogar entre iguales. ¿Qué podría decirle A su clon A? ¿Qué podría decirle? Si es su clon, sabe exactamente todo lo que hace y cómo es A. En cambio, A con B, siendo diferentes, se comunican entre sí las distintas visiones del mundo que tienen y eso va a enriquecer tanto a A como a B. A eso se le llama el diálogo intercultural. Miren, tenemos que A y B son diferentes, ¿sí? Pero y A y B son iguales. Si son diferentes, ¿cómo van a ser iguales? Son igualmente valiosas, pero son diferentes. Pero es su diferencia las que permite dialogar, A con B, ¿sí? Y luego de ese diálogo, A no queda intacta, sino que ha aprendido cosas de B. Le ha hecho ver el mundo B a A de una manera que nunca antes lo había visto. Y entonces sigue siendo A, pero no es la misma A de aquí. Es A'. Y lo mismo va a ocurrir con B, que es B'. Tal que A' es mejor que B, perdón. A' es mejor que A y B' es mejor que B. ¿Sí? A esto se le llama interculturalidad. Y esa es la propuesta, digamos así, más avanzada de la posmodernidad respecto al tema de las diversas culturas que existen en el mundo. Entonces, en la multiculturalidad se acepta que hay distintas culturas y son igualmente valiosas, pero hay que tolerarlas. En cambio, en la interculturalidad se celebran las diferencias. Qué bueno que seamos diferentes, eso nos permite
superarnos los unos a los otros. Entonces, al existir la celebración de la diferencia, ¿qué se está atacando? Otro de los principios fundamentales de la modernidad, la norma. O, para decirlo más sociológicamente, la normalidad. Aquello que se decía, esto es normal, ¿no? Y que todo aquello que no es normal se convierte en anormal, ¿no? Esa mirada va a ser cuestionada por la posmodernidad. Y entonces ya no aparece lo diferente a lo normal como anormal, sino como una normalidad distinta, ¿no? Y ahí viene lo que ustedes preguntaban, ¿a qué se refiere con eso de vale todo, ¿no? Claro, si ya no hay algo que sea normal y lo demás censurable, sino más bien hay muchas normalidades, entonces muchas cuestiones que antes eran vistas con horror, ¿no?, se convierten en una nueva normalidad. Las relaciones homosexuales, por ejemplo, ¿no?, que han sido delito en muchos países, ¿no?, incluida la desarrollada Inglaterra. Recuerden Oscar Wilde a la cárcel por homosexual. Recuerden Alan Turing, ¿no?, el creador de la inteligencia artificial, procesado en Inglaterra por su homosexualidad. Bueno, ahora la homosexualidad es parte de la vida de los personajes de los dibujos animados que consumen los niños en todo el planeta, o en casi todo el planeta. Se ha convertido en una nueva normalidad. Ahí se refiere con eso de vale todo. Bueno, ¿qué más me han preguntado? Ya, el asunto de lo universal, ¿no? También eso les ha causado impacto, el asunto de lo universal. En los videos usan como ejemplo el atentado a las Torres Gemelas, pero podemos usar el Mundial de Fútbol, podemos utilizar la premiación de las películas a través del Oscar, etc. Un estreno de una película cualquiera, en fin. ¿Qué ocurre con la posmodernidad? Una de las características de la posmodernidad adicionales a las que hemos mencionado es la globalización. Y la globalización implica la crisis de una de las cosas fundamentales de la modernidad, el Estado-Nación. Los Estados-Nación entran en crisis, las naciones entran en crisis, a tal extremo que la selección de fútbol de la nación francesa está llena de gente que no es francesa. Son árabes de ascendencia musulmana, ascendencia africana, etc. Sobre todo la selección francesa de algunos mundiales atrás, ¿no?, donde solo había uno que realmente pertenecía a la nación francesa. Bueno, eso ocurre en muchos ámbitos. Y entonces lo nacional es reemplazado por lo global, ¿no? Y entonces Halloween es una fiesta global. El inglés es un idioma global. La hamburguesa, una comida global, etc. Y lo último que me han preguntado es acerca de la historia y acerca del tiempo. El tiempo moderno ya lo he explicado en un video, pero vamos a añadir algo más que no dijimos en el video. El tiempo moderno es así, lineal, va de menos a más y va hasta el infinito. ¿Y eso cómo se llama? Progreso. Progreso. Es decir, el tiempo va pasando y esto va generando historia, y esta historia es un proceso de evolución siempre hacia algo mejor. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Ese es el tiempo moderno, ¿sí? Pero el tiempo posmoderno no cree en esta linealidad. El tiempo posmoderno lo vamos a hacer aquí porque no tengo mucho espacio. Son muchos caminos diferentes que se pueden tomar. Ya no hay uno solo, ¿sí? Ya no hay uno solo. Cada cultura, por ejemplo, puede decidir cuál es el camino que desea tomar, qué es lo que está entendiendo por progreso, ¿no? Y debe respetarse esas distintas concepciones de progreso, porque no existe una verdad respecto a lo que es el progreso, sino que existen varias verdades respecto a este tema. Con eso creo hemos respondido a las interrogantes que plantearon a través del foro.